números de la Segunda Guerra Mundial. ...4:30 de la madrugada. El sol estival se alza sobre el Canal de la Mancha, revelando una flota de buques aliados que se dirigen hacia la costa francesa. Los aliados llevaban algún tiempo acumulando tropas. Es hora de demostrar de lo que son capaces. Los aliados desembarcarán un enorme contingente de tropas en un puñado de playas francesas. La primera oleada de 6.000 soldados logra desembarcar en la playa. En el aire está la RAF, que logra mantener a la Luftwaffe a raya. Pero lo que pretendía ser una demostración de fortaleza aliada se convierte en una matanza y un baño de sangre en las playas. Es un desastre. Casi 3.500 soldados canadienses y 275 británicos caen o son capturados. Las pérdidas alcanzan casi el 60%. Acaba demostrando que un ataque por el canal es algo muy peligroso. Como coger a una serpiente. Tal vez la cojas y te sientas más grande y fuerte, pero se revolverá y te morderá. Porque no estamos en junio del 44, sino en agosto del 42. Y esta es la incursión aliada sobre la fortificada localidad pesquera francesa de Dieppe. No fue una invasión, fue una incursión, una prueba para ver lo difícil que sería llevar tropas al otro lado del canal. Y lo que quedó muy claro fue que sería muy difícil. El desastre absoluto de la incursión de Dieppe convence a Churchill de que desembarcar en Francia sería absolutamente suicida. Pero a medida que las bajas aumentan en el este, la petición de Stalin de un segundo frente se vuelve cada vez más urgente. Los aliados deben regresar a Europa, cueste lo que cueste. Los números de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados contraatacan. Otoño de 1943. En la conferencia de líderes aliados de Teherán, el ruso Joseph Stalin se queja de que mientras sus fuerzas han hecho retroceder a los nazis en el este, británicos y estadounidenses remolonean en el oeste. Su argumento fundamental es que la guerra sería más rápida si se librase en dos frentes, compartiendo la carga en lo que se refiere a tropas y derramamiento de sangre. Porque apenas 4 meses antes, Stalin había sentido toda la fuerza de la obsesión de Hitler con el gran oso bolchevique. En 1943, la absoluta humillación en Stalingrado y los 800.000 hombres perdidos no amilanan el entusiasmo patológico de Hitler, que ansía destruir completamente a la Unión Soviética y derrotar a Stalin. La oportunidad de Hitler se presentó en una ciudad poco conocida del sur de Rusia, Kursk. El comienzo del 43 fue un éxito para los soviéticos, que habían logrado avanzar tanto que crearon una especie de bolsa de tropas alrededor de Kursk, un saliente que en realidad estaba tan expuesto que podía ser explotado por los alemanes, podían simplemente aislarlos. El mariscal de campo alemán Erich von Manstein huele la sangre soviética en el saliente ruso de 200 kilómetros de ancho que penetra en territorio controlado por Alemania. Von Manstein informa a Hitler de que quiere rodear a los soviéticos en Kursk, en ese saliente, y envolverlos. Si lo logra, aislará a 600.000 soldados soviéticos. Hitler quiere llevar a cabo la idea de Manstein, pero extrañamente para Hitler no quiere hacerlo de inmediato. Y el motivo es el tanque soviético T-34. Si el Spitfire salvó a Gran Bretaña, el T-34 salvó a Rusia. Tiene un motor V12 que genera 500 caballos de potencia, pero lo más importante es que funciona con diésel, y el diésel se congela a una temperatura más baja que la gasolina, que es lo que usaban los nazis. De hecho, tenían que hacer fuego bajo los Panzer para que no se congelasen de noche.
Pero lo que distinguía al T-34 de los tanques anteriores es esto, el blindaje inclinado. Con esto se consigue protección adicional sin peso adicional. Como consecuencia, en los primeros combates entre tanques, los alemanes vieron cómo sus proyectiles rebotaban en el casco de los tanques rusos. En la época de Kursk, los soviéticos tenían más de 4.500 T-34 en acción y miles de unidades más salían de sus fábricas. En respuesta, los alemanes analizan el diseño por ingeniería inversa y producen una réplica parecida, pero más grande, a la que llaman Panther. Tiene un cañón capaz de perforar el blindaje del T-34 a corta distancia. Y a pesar de duplicar el blindaje del T-34, es más rápido sobre el terreno. Los alemanes rindieron el mayor tributo posible al T-34, después de haber tratado a los soviéticos con tanta condescendencia, porque los consideraban racialmente inferiores. Ahora copiaban sus ideas, sí. Fue una gran ironía. Pero el Panther no es el único asesino de T-34 que Hitler lanzará sobre Kursk. El otro era el Panzer VI, que era conocido como tanque Tigre. Tenía un potentísimo cañón de 88 milímetros que podía eliminar a un T-34 a casi 1,5 kilómetros. Hitler estaba esperando a que llegasen sus nuevos tanques porque creía que eran armas por las que valía la pena esperar, cambiarían las tornas. Tras la invasión de Kursk en 1941, los alemanes ejecutan a 15.000 civiles y obligan a 30.000 más a formar parte de los batallones de trabajos forzados. Para evitar otra carnicería nazi, los aterrorizados vecinos ayudan a las tropas del general Georgy Zhukov a cavar la increíble cifra de 5.000 kilómetros de trincheras, que contienen casi 200 minas por kilómetro. Es decir, casi 1 millón en total, para desbaratar el ataque alemán. Zhukov usa su idea de defensa en profundidad, es decir, una zona de 80 kilómetros de trincheras antitanque, minas antitanque, obstáculos antitanque. Es una fuerza extraordinaria en profundidad, casi como el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. El 5 de julio de 1943, Hitler lanza la Operación Ciudadela. Hay mucho en juego en la batalla de Kursk. Saben que de una forma u otra será decisiva. Según los números, Rusia lleva ventaja. Unos 400.000 hombres más, casi el doble de artillería pesada, 900 aviones más y al menos 700 tanques más. Lo que ocurre en los días siguientes es una batalla tan decisiva para la historia mundial como la batalla de Waterloo. Esa sería la última vez que los alemanes avanzarían por Rusia. El ataque alemán es una extraordinaria demostración de potencia militar moderna. Pero el primer día, incluso un grupo cuya punta de lanza son los nuevos tanques Tigre, solo logra avanzar 6,5 kilómetros. 200 Tigres y 270 Panthers han llegado a Kursk. Pero los tan esperados tanques pesados de Hitler tienen una actuación mediocre. Eran defectuosos, tenían demasiada ingeniería, eran propensos a fallos eléctricos, se averiaban constantemente, así que fueron un fracaso total. El quinto día, el ataque alemán por el norte se frena. Y la punta de lanza del sur está a punto de ser puesta a prueba. El 12 de julio, en un campo próximo a la pequeña localidad de Prokhorovka, los tanques soviéticos cargan sobre el flanco sur alemán. A continuación, se desarrolla una de las mayores batallas de tanques de la historia militar. 600 tanques rusos se enfrentan a 250 Panzer alemanes. Lo que ocurre en Kursk es exactamente lo que los alemanes no quieren. Lo que ellos querían era una batalla de tanques a grandes distancias. Pero no es el juego al que quieren jugar los rusos. Los T-34 atacan lo más cerca posible a los tanques alemanes, anulando la ventaja de los 88 milímetros. Es una batalla casi cuerpo a cuerpo. Es como ver a unos coches de choque destrozándose.
Se trataba de ver quién podía girar la torreta más rápido, quién podía apuntar con su cañón al enemigo más rápido a corta distancia. Es una pelea física y se convierte en una auténtica carnicería. La batalla de Kursk se prolonga durante casi 2 meses. El recuento final es espantoso. Aproximadamente 800.000 soldados del Ejército Rojo y 200.000 alemanes muertos o heridos. 1.600 tanques soviéticos y 252 alemanes destruidos. A primera vista, estos números parecen malos para los soviéticos. Pero no se dejen engañar por la primera vista, porque no era una pelea igualada. Los rusos podían reemplazar a esos hombres, podían reemplazar esos tanques. Las pérdidas alemanas eran irreemplazables. Ninguna batalla aislada puede a la capacidad rusa de producir más que Alemania. Los soviéticos producen más de 14.000 T-34 cada año de guerra. Alemania, por el contrario, apenas logra llegar a los 6.000 Panther en total. Incapaces de reponer sus fuerzas, los alemanes se retiran de la burbuja de Kursk. Antes de Kursk, aún había algunos oficiales alemanes racionales, no solo los nazis, que pensaban que era posible cambiar las tornas en el este. Después de Kursk, no creo ni por asomo que ningún oficial alemán pensase en ganar la guerra en el este. Lo que vemos es una retirada que tendrá lugar durante 2 años y que concluirá con uno de esos icónicos tanques T-34 aparcado frente al Reichstag, en el corazón de Berlín. Antes incluso de que el polvo se pose en Kursk, los acontecimientos en el Mediterráneo obligarán a Hitler a dirigir su atención y sus tanques pesados hacia el sur. Verano de 1943. Mientras los soviéticos obligan finalmente a los alemanes a retirarse en el este, los aliados confían en poder superar al eje en el sur, invadiendo la Italia de Mussolini. Churchill lo considera uno de los puntos débiles. Cree poder acercarse desde abajo, adentrarse y atacar a Alemania desde ahí. En 1943 parecía lo único que podían hacer los aliados. Pero antes de poder invadir Italia, los aliados necesitan asegurarse el trampolín vital de la punta de la península italiana, Sicilia. Lanzan la invasión de Sicilia el 10 de julio de 1943. Sicilia cae en semanas, pero en medio de su primer éxito en Europa, los aliados cometen un error fundamental. Dejan el estrecho de Messina abierto, lo que permite a lo que queda de las fuerzas del eje escapar hacia el continente a bordo de transbordadores civiles. Tenían al ejército alemán en la palma de la mano, pero no lograron acabar con él. Más de 50.000 soldados, casi 10.000 vehículos y cerca de 12.000 toneladas de suministros podrían haber pasado a manos aliadas. En cambio, están disponibles para la defensa del continente. A pesar de esta decepción, los aliados se han apuntado una victoria y la toma de Sicilia tiene enormes repercusiones. Benito Mussolini es desalojado del poder e Italia capitula. Literalmente, es la rendición de los italianos como fuerza beligerante. Eso da esperanzas de que tal vez no tengan que luchar por hasta el último centímetro de Italia. Pero Alemania no lo ve de esa manera. Están encantados de librarse de su inútil aliado y ya pueden tomar el control de la situación. Los alemanes deciden hacerse con Italia. Para sustituir a los chaqueteros de Mussolini, Hitler envía urgentemente 8 divisiones y media, aproximadamente 125.000 tropas, para defender Italia de la invasión aliada. Están liderados por el mariscal de campo Albert el Sonriente Kesselring. El 9 de septiembre de 1943, las fuerzas estadounidenses desembarcan en la Italia continental, en Salerno, al sur de Nápoles. Y se encuentran con algunas de las tropas más curtidas en combate de que dispone Kesselring.
Es la 16ª División Panzer. Estos hombres son veteranos de Stalingrado. Son los hombres que consiguieron salir de Stalingrado. Han experimentado los combates más duros de la guerra. Son durísimos. Muchos de sus enemigos estadounidenses son soldados novatos. Muchos de ellos no tenían más experiencia en combate que ustedes o yo. Y entran en pánico. Los estadounidenses planean avanzar lo suficiente para eliminar la artillería alemana al final del primer día. Pero 24 horas después, sus fuerzas siguen estancadas en las playas. Y Kesselring tiene tiempo para llevar más tropas a la zona. Los contraataques casi devuelven a los estadounidenses al mar. Solo cuando Eisenhower se involucra en persona y miles de paracaidistas se lanzan cerca del agua, las fuerzas avanzan. La carnicería resultante causa 15.000 bajas aliadas, pero en el bando alemán, solo 8.000. El desembarco de Salerno pone de manifiesto lo difícil que es llevar a cabo una invasión por mar con éxito. Para los aliados fue terrible y agotador intentar avanzar. Los aliados necesitarán más tiempo del que esperaban para conquistar Italia. Uno de los motivos es la cordillera de los Apeninos. Con 1.350 kilómetros de longitud y 130 de ancho, se extiende por toda la zona central y norte de Italia. El campo italiano es muy bonito, pero es un terreno muy montañoso, lo que lo hace increíblemente difícil de atacar y bastante fácil de defender. La combinación del intenso tiempo invernal y un terreno realmente impresionante ralentizan el avance. Ese terreno lo aprovecha al máximo la línea Gustav, una sofisticada red de fortificaciones defensivas alemanas. Después de la línea Gustav, había casi vía libre hacia Roma. Estaba tremendamente bien defendida. Los alemanes no pensaban dejar pasar a los aliados. En enero de 1944, los ejércitos aliados llaman a las puertas de la línea Gustav, a la que los alemanes han apodado el collar de perlas anclado en Monte Cassino. Coronada por este antiguo monasterio benedictino, Monte Cassino es una colina impenetrable, que se alza 520 metros sobre el nivel del mar y cuya pendiente es de 45 grados. Los intentos aliados de tomarla resultan desastrosos. Los estadounidenses, después los polacos y los británicos, y todos entran en combate, pero no consiguen tomar el objetivo. Unos 50.000 hombres morirán en esa montaña. Y todo para nada. El enemigo posee el terreno militar dominante. Así que para los alemanes es extraordinariamente fácil resistir, incluso con una fuerza pequeña. ¿Y qué hacen los aliados si no pueden atravesar ni superar la montaña? Pueden rodear la montaña, así que probaron algo nuevo. 20 de enero de 1944, una fuerza aliada de 374 buques desembarca a 50.000 soldados en las playas de Anzio, apenas 55 kilómetros al sur de Roma, que esperan tomar en días. El problema era que su experiencia en Salerno les había enseñado que no debían avanzar muy rápido, porque los alemanes contraatacarían con mucha fuerza. Así que esperaron a disponer de fuerzas suficientes para avanzar con garantías. Esa pausa resultará ser un grave error de cálculo. La decisión aliada de parar y esperar en Anzio es una enorme ayuda para los alemanes, que así pueden llevar hombres y material a la zona. Al final de la primera semana, hay 71.500 defensores alemanes en la zona de Anzio. Frente a ellos, 68.000 soldados aliados, agrupados todavía en las proximidades de las cabezas de playa. El resultado fue una guerra de desgaste. La fuerza invasora aguarda en la cabeza de la playa. Y esa fuerza invasora espera 4 meses allí. Era como una situación del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. El 23 de mayo, la tercera división de los Estados Unidos pierde 955 hombres. El número más elevado de todas las divisiones estadounidenses durante la guerra. Anzio es un baño de sangre. Fue uno de los combates más brutales, más duros de toda la guerra.
9.203 soldados británicos y de la Commonwealth y 23.860 estadounidenses resultan heridos o muertos en Anzio. Para auxiliar a los restantes, a los aliados no les queda otra que tomar Monte Cassino. Necesitarán 123 días, un bombardeo aéreo destructivo y 4 asaltos brutales para obligar finalmente a los alemanes a retirarse. Y con ello abrirán el camino para la toma de Roma. En junio del 44, las fuerzas aliadas toman la ciudad de Roma y anuncian que la primera capital del eje ha sido liberada. En términos simbólicos, Roma es muy importante, es la ciudad eterna, pero estratégicamente no tiene importancia alguna. El gobierno ya se ha rendido. Los alemanes logran retroceder hasta otro punto defendible y el combate continúa. Italia pronto se convierte en algo secundario, porque el día posterior a que los tanques aliados entren en Roma, la mayor fuerza anfibia de la historia zarpa de la costa sur de Inglaterra. Destino, Normandía. Mayo de 1944. En Italia, la invasión aliada está a punto de tomar Roma. Pero los Estados Unidos tienen sus miras puestas en el premio gordo. A comienzos de junio, un tercer frente se abriría en Europa, con un ataque por el canal que situaría 2 ejércitos de combate en el norte de Normandía. Necesariamente la invasión aliada se lanzará desde Gran Bretaña, lo que significa que las tropas estadounidenses estarán acantonadas allí. Al final de la guerra, 3 millones de hombres llegarán a sus costas. La llegada de 3 millones de soldados estadounidenses a suelo británico tuvo un enorme impacto en esa sociedad, como se imaginarán. Los británicos decían: americanos, demasiado sexo, demasiada paga, demasiado presentes. Los americanos decían de los británicos: bajo sexo, baja paga y bajo Eisenhower. El general estadounidense Dwight D. Eisenhower es el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Él liderará la Operación Overlord, el día D. Eisenhower solo llevaba como comandante 2 años. En parte lo habían elegido porque había demostrado talante diplomático. Y esa era una cualidad que el jefe del ejército de tierra, George Marshall, reconocía como la cualidad más importante. A la hora de planificar el día D, un líder aliado requiere un trato más diplomático que el resto. Churchill, en particular, tenía serias dudas sobre la concepción de esta invasión. Ha visto la carnicería de Dieppe, ha visto la carnicería de Salerno y cree que un desembarco a tal escala tendrá exactamente el mismo destino. El comandante en jefe de las fuerzas terrestres aliadas será el héroe de la campaña británica del norte de África, el general Bernard Montgomery. En la fase de planificación, la principal prioridad es la falta de material vital. Para que un desembarco anfibio tuviese éxito, había que poner a jóvenes armados con rifles y bayonetas en una playa. Y la mejor forma de hacerlo era con lanchas de desembarco. Pero se habían perdido tantas lanchas de desembarco en el Pacífico y en las campañas de Italia que hay escasez. De modo que los aliados encargan 30.000 nuevas. Muchas se producirán en un lugar más famoso por su Mardi Gras que por producir material de guerra. La ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, contribuyó mucho a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial a través de la producción de lanchas de desembarco por medio de la empresa Higgins Industries. Higgins Industries tenía 5 factorías y empleaba 30.000 personas. Higgins fabricó más lanchas que nadie. El momento de la invasión se decidió dando un mes adicional de producción a Higgins Industries, porque era vital contar con esas lanchas de desembarco. En mayo de 1944, Eisenhower y el mariscal de campo Bernard Montgomery convocan una reunión de alto secreto en St. Paul School, en Londres. Es donde se revela el plan de invasión, es donde se les cuenta a las personas importantes. Denominada Operación Overlord, la invasión tendrá lugar en 5 playas de Normandía. En 2 playas atacarán los norteamericanos, Omaha y Utah. Una playa será para los canadienses, Juno.
Y después Gold y Sword serán las playas desde donde atacarán los británicos. Se fija también la fecha de la invasión, el 5 de junio. Para maximizar las opciones de éxito, los aliados deben mantener todos los detalles en el más absoluto secreto. La capacidad de los alemanes de infligir daños a los aliados sería enorme si averiguaban dónde se produciría la invasión y si congregaban fuerzas en ese lugar. De modo que para que los números jueguen a su favor, los aliados recurren a operaciones encubiertas. Los aliados montaron una extraordinaria operación de engaño. Denominada Operación Fortaleza. Se divide en dos. Fortaleza Sur intenta convencer a los alemanes de que el objetivo principal de la invasión será el paso de Calais, donde Hitler tiene 350.000 soldados acantonados. A los alemanes les parecía totalmente lógico que los aliados atacasen en el paso de Calais, que está a solo 34 kilómetros por el canal desde Kent. Por tanto, tiene todo el sentido creer eso. El engaño fue realmente brillante. Prepararon un ejército entero de muñecos. Algunos los hicieron con atrezo de nylon de los estudios Shepperton. Y los aviones de reconocimiento alemanes pensaron que había una gran cantidad de hombres y materiales estacionados por todo Kent, listos para atacar Calais. Había campamentos llenos de tiendas con tanques hinchables, camiones hinchables, aviones hinchables, ocupando aeródromos que no eran aeródromos operativos. Tiene tanto éxito que los alemanes destinan un buen número de divisiones a la zona, pensando que 30 divisiones se disponen a cruzar el canal desde Dover hasta Calais. Es una auténtica engañifa. Fortaleza Norte sitúa a otro ejército fantasma en Escocia. La misión es convencer a Hitler de que la invasión principal podría ser en Noruega. Entre ambos, estos planes de distracción logran fijar a más de 700.000 soldados en Calais y Noruega. Es un uso realmente brillante de tácticas de distracción. A pesar del éxito de Fortaleza, las fuerzas aliadas aún tendrán que enfrentarse a 5 millones de minas y a una significativa defensa alemana, protegida por una fortificación a medida que Hitler llama la Muralla del Atlántico. La Muralla del Atlántico era un sistema de defensas costeras alemanas integradas que se extendía desde Noruega hasta la frontera francesa con España en el Golfo de Vizcaya. Hitler ordenó la construcción de la Muralla del Atlántico en la primavera del 42. Durante 2 años, trabajadores esclavos usaron más de 1 millón de toneladas de acero y 13 millones de metros cúbicos de hormigón para construir un sistema de fortificaciones de 3 plantas a lo largo de 3.000 kilómetros. Y construyeron también 15.000 emplazamientos de hormigón para artillería pesada y ametralladoras, a los que se destinarían 300.000 soldados. Estaban armados con cañones antitanque y antibuque, cuyos calibres oscilaban entre 50 milímetros, 75 milímetros y 88 milímetros, sobre todo cañones antitanque de 88 milímetros. Los aviones de reconocimiento de la RAF habían sobrevolado en muchas ocasiones la Muralla del Atlántico. Hicieron más de 1 millón de fotografías de reconocimiento de las playas y zonas costeras próximas para preparar los desembarcos del día D. Las fotos revelan que todas las playas de desembarco de los aliados están defendidas. Salir de ellas será un infierno. Los alemanes habían previsto y anticipado casi todo, de modo que si algo desembarcaba frente a cualquiera de esos baluartes, podían distribuir fuego con armas automáticas con suma eficacia, o podían lanzar fuego de mortero sobre los objetivos. De hecho, lo que vemos el día D es que a pesar de lo que nos hayan hecho creer las películas, no son las ametralladoras las que causan la mayoría de las bajas, sino que son los morteros. En los 2 meses previos al día D, la RAF y la US Air Force realizaron una campaña de bombardeo concentrada sobre objetivos estratégicos. Cuando llega el día D, los alemanes solo tienen 815 aviones en servicio contra los aliados. Los aliados, por su parte, tienen una superioridad de 14-1. Es una enorme desigualdad. Y cuentan con la ayuda de la resistencia francesa.
Un total de 74 puentes y túneles son destruidos el mes previo al día D. A comienzos de junio, el tráfico ferroviario se reduce en un 66%. Como consecuencia, la respuesta alemana al día D fue mucho menos efectiva de lo que debería. Todo está listo, pero los aliados aún no están convencidos del éxito. El general Eisenhower está tan inseguro que redacta una carta asumiendo la culpa del fracaso del ataque y se la guarda en un bolsillo, por si todo sale mal. ...6 de junio de 1944. A las 3:30, Eisenhower espera. Fuera, sopla viento, llueve. No son las condiciones ideales para una invasión. Pero el meteorólogo John Stack le dice, despejará dentro de 30 minutos. Eisenhower debe tomar entonces la mayor decisión de su vida. Muy bien, vamos, dice. El mal tiempo ya ha obligado a suspender la operación anteriormente, pero hoy los primeros buques de la Armada Aliada zarpan hacia Normandía. Les espera una travesía de 160 kilómetros. Llegarán esa misma mañana. Rommel, que era el responsable de las defensas de la muralla del Atlántico, no está preparado. De hecho, ni siquiera está allí. Está celebrando el cumpleaños de su esposa en Alemania. Mientras el grueso de los defensores alemanes duerme, los aliados se preparan para abrir camino en las playas para su vasto ejército de tanques y camiones. 6 horas y media antes de que comience la invasión, 3 planeadores que llevan a 181 paracaidistas británicos saltan a menos de 50 metros del puente de Pegaso. Elementos de la sexta aerotransportada, sobre todo de la infantería ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire, llevan a cabo una ofensiva aérea usando planeadores, durante la cual toman los 2 puentes que cruzan el canal de Caen y el río Orne y los toman intactos. Es un ataque osado antes del amanecer. Es un ataque que logra un éxito increíble, pero no sin bajas. El teniente Broderick resulta herido de muerte al intentar cruzar el puente. De hecho, es el primer muerto a consecuencia del fuego enemigo el día D. El número de buques que navega hacia Francia compone, con diferencia, la mayor flota que haya surcado el mar. La armada aliada es enorme. La forman casi 7.000 embarcaciones de todo tipo. Cruceros, destructores, acorazados, lanchas de desembarco y otros 277 dragaminas. Son muchos. Y todos iban rumbo a esas 5 playas. 5:45 de la mañana del 6 de junio de 1944. Los buques de guerra que forman la Armada del día D comienzan un intenso bombardeo sobre los cañones de la muralla del Atlántico. Lo primero que hay que hacer es eliminar los grandes cañones de las playas. Mientras las lanchas de desembarco y los dragaminas se dirigen hacia las playas. La invasión aliada ha comenzado. Más de 4.000 lanchas de desembarco llevan a 156.000 soldados a las playas de Normandía. Para asegurarse de que sobrevivan los máximos posibles, la artillería naval debe disparar sobre las defensas costeras antipersona. Hay fuego a discreción desde las 5:45 de la mañana hasta las 6:30. Paran a las 6:30 cuando empiezan a recibirse llamadas de radio para dirigir el fuego a coordenadas más precisas, para no poner en peligro a las tropas propias. Los bombardeos solicitados por los equipos de la costa sobre las playas Gold, Sword, Utah y Juno son un éxito relativo. Pero para los estadounidenses que desembarcan en Omaha, la historia es muy diferente. Una de las razones fue que las tropas que desembarcaron de las lanchas se encontraron con el agua a esta altura, y si llevaban una radio SCR-300 o un walkie-talkie a la espalda, se empapaba y no funcionaba al llegar a la playa. La falta de contacto por radio hace que los buques de apoyo sean incapaces de localizar sus objetivos.
No pueden hacer ni un solo disparo, porque podrían matar a sus hombres. La posición de combate más importante en Omaha era el complejo de búnkeres WN-62. Esa posición estuvo matando hombres del 1º de Infantería desde las 6:30 de la mañana hasta las 10. La toma de la playa de Omaha cuesta 2.000 vidas estadounidenses, frente a las tan solo 197 de la vecina Utah. El combate es brutal en toda la costa. Pero las tropas aliadas consiguen finalmente tomar las playas, con un coste de 9.000 bajas. Pero 5 días después, 326.000 hombres, 54.000 vehículos y 104.000 toneladas de suministros han llegado a tierra. Aunque eso solo es una parte de la fuerza invasora. Para desembarcar el resto, los aliados necesitan un puerto. El más cercano es Cherburgo. 3 divisiones de infantería completas, cada una de las cuales tenía casi 15.000 hombres, descienden desde las colinas de las afueras de la ciudad. A continuación, llegan 3 acorazados, el USS Texas, el USS Arkansas y USS Nevada, que bombardean la fachada marítima, al tiempo que las 3 divisiones maniobran hacia el combate urbano. Los estadounidenses creen que la tomarán fácilmente, pero el ataque dura 8 días, y en ese tiempo los alemanes deciden arrasarla totalmente. Cherburgo acaba borrada del mapa. Para dar tiempo a los estadounidenses a armar una fuerza lo bastante grande para avanzar hacia el sur, Montgomery lanza un ataque directo sobre la localidad de Caen. Los alemanes están tan atrincherados que es casi imposible hacerlos salir. En las afueras de Caen empieza una auténtica guerra de desgaste. Harán falta 1.800 bombarderos pesados, que con un bombardeo de saturación arrojen 4.200 toneladas de bombas sobre las líneas alemanas para abrir una vía en la Operación Cobra. A 24 de julio, las bajas están casi igualadas. 122.000 soldados aliados han resultado muertos, heridos o capturados por 114.000 alemanes. Pero mientras que los aliados reciben refuerzos constantes desde Inglaterra, han sido enviados poco más de 10.000 reemplazos alemanes. Los aliados están ganando también el juego de los números, porque Hitler aún está obnubilado por el ejército fantasma de la Operación Fortaleza. Hay 5 divisiones blindadas y 19 de infantería en las proximidades del paso de Calais. Esos son 350.000 hombres que podían combatir en la batalla de Normandía, pero no lo hicieron. En su estilo habitual, Hitler ordena a sus exhaustas fuerzas lanzar un contraataque, centrado en la localidad de Mortain. Resulta un error fatal. 17 de julio de 1944. El comandante alemán Erwin Rommel se fractura el cráneo cuando su coche es atacado de regreso a su cuartel general. El zorro del desierto es sustituido por el mariscal de campo Günther von Kluge, quien estará al mando en el momento definitorio de la batalla por Normandía. ¿Qué sucede cuando la ofensiva de Mortain se frena cerca de la localidad de Falaise? La contraofensiva de Mortain pretendía aliviar la presión sobre los alemanes, pero lo que hace es crear unas circunstancias que dejan a los alemanes expuestos. Montgomery ve una oportunidad. El avance alemán en lo que sería conocido como la Bolsa de Falaise crea la oportunidad para que los aliados envuelvan a 200.000 soldados alemanes. La idea es que británicos y canadienses los frenen en Falaise, mientras el tercer ejército estadounidense los rodea y les impide escapar. Patton los rodea, se sitúa en sus flancos, llega desde el sur con el general Leclerc y la segunda división blindada francesa, y esa bolsa se va cerrando sobre ellos. Es evidente que los alemanes tienen que salir, de lo contrario quedarán totalmente rodeados. El movimiento envolvente no ha sido completado, de modo que el mariscal von Kluge ordena retirada por el hueco que queda abierto. De inmediato, es relevado por un enfurecido Hitler. Para los que quedan atrapados en la bolsa de Falaise, el cambio de liderazgo no logra parar el inevitable baño de sangre.
45.000 alemanes son hechos prisioneros y unos 10.000 yacen muertos. Eisenhower lo vio en persona y dijo que era una de las peores masacres que había visto. A pesar de los números, la sensación en Falaise es de oportunidad perdida. La bolsa podría haberse cerrado si los aliados se hubiesen movido más rápido y firmemente. Se escaparon muchos. Unos 40.000 alemanes logran salir de la bolsa. Literalmente, huyen para salvar su vida y la mayoría ya no tiene ni armas. Corren hacia el río Sena y muchos logran cruzarlo. Se agrupan en barriles de sidra, algunos lo intentan a nado. Están desesperados por ponerse a salvo. Los alemanes no disponen de los números para hacer frente al abrumador avance aliado. La batalla por Normandía ha terminado. Mientras en el frente oriental, los generales de Stalin están a punto de asestar un golpe más devastador si cabe a los asediados nazis. ...22 de junio de 1944... Se cumplen 3 años desde que Hitler inició la Operación Barbarroja. Hoy, en un frente que se extiende a lo largo de 1.500 kilómetros desde Odessa en el sur hasta Leningrado en el norte, Stalin desencadena la Operación Bagration. La Operación Bagration es posiblemente la ofensiva de mayor éxito de la historia. Es significativa en 2 aspectos. Se sincroniza para que coincida en líneas generales con los desembarcos del día D, pero es simbólica en otro sentido, puesto que se hace coincidir con la fecha en que los nazis invadieron la Unión Soviética en 1941. Finalmente Stalin dice, ahora me toca vengarme, y de una manera igual de devastadora. Se llamó Bagration por el príncipe que expulsó a las fuerzas napoleónicas de Moscú en 1812. 15 ejércitos soviéticos con 1.670.000 soldados han sido formados en secreto. Tienen el respaldo de más de 6.000 tanques y más de 30.000 cañones y lanzacohetes Katyusha. Tenían tanta artillería que el Ejército Rojo podía colocar 250 piezas de artillería por kilómetro en un frente de 565 kilómetros. Es mucha potencia de fuego. Dado que la Luftwaffe se ha retirado a Normandía y a la defensa de Berlín, los rusos tienen también una superioridad aérea total. Y despliegan más de 7.500 aviones a discreción, entre ellos el bombardero en picado Sturmovik. Las oleadas de Sturmovik bombardean al enemigo. A continuación, la infantería avanza y simplemente rodea a los que quedan. Reinventan la Blitzkrieg en su beneficio. A Hitler no le gustaba que sus soldados se retirasen, así que a menudo se quedaban atrapados e indefensos. Su peor enemigo no era Stalin, era el propio Hitler. La Operación Bagration es tan devastadora que cuando se detiene en las afueras de Varsovia el 7 de agosto de 1944, el Ejército Rojo ha avanzado 725 kilómetros. Ha recuperado las ciudades clave de Vitebsk, Minsk y Vilna. Ha aislado Riga en el norte y ha penetrado en Polonia para tomar las ciudades de Lublin y Lwów. Bagration mata, hiere o captura a más de 450.000 alemanes. Captura o destruye más de 2.000 tanques, más de 10.000 cañones y 57.000 vehículos. Sucede en el mismo mes que el ataque de la Bolsa de Falaise, realizado por los aliados en Francia, y captura 10 veces más tropas que ese. Eso noquea casi totalmente al cuerpo de ejército del centro de Hitler. Es un golpe absolutamente devastador. A finales de 1944, Hitler había perdido mucho más de 1 millón de hombres en Rusia y Francia y no tenía cómo reemplazarlos. Estadounidenses y soviéticos, por su parte, no tenían problemas para sustituirlos. Los números están completamente en su contra.
pero Hitler obstinadamente se niega a rendirse. Hitler todavía guarda unas más en la manga en forma de Blitzkrieg. Y si eso no funcionase, arrastrará a todo el pueblo alemán en su caída. Mientras en la otra punta del mundo, el alto mando japonés hará todo lo que esté en su mano para convencer a los estadounidenses de que invadir Japón no vale la pena, por el coste de vidas que tendrá. Y pagará el máximo precio cuando consiga lo que ha deseado.